La noche caía con lentitud sobre el pequeño pueblo cubierto de polvo y silencios. Las luces de las casas se encendían una a una, como estrellas cansadas que apenas lograban vencer la oscuridad. Daniel estaba sentado en el viejo sofá de su sala, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, mirando sin ver la pared frente a él. A su alrededor, el sonido de la casa estaba lleno de vida, risas, pasos apresurados, voces infantiles que discutían por un juguete roto. Sus hijos, su razón de seguir adelante, y también su mayor preocupación. Mateo, el mayor, tenía 9 años y una madurez que no correspondía a su edad. Estaba sentado en el suelo, armando un rompecabezas con una concentración casi solemne. Lucas, de 6, corría de un lado a otro con un coche de plástico, haciendo ruidos de motor que rebotaban en las paredes. Ambos eran el reflejo de una infancia marcada por la ausencia de su madre, una ausencia que Daniel sentía como una herida abierta incluso después de tantos años. Desde que su esposa había fallecido, la casa nunca volvió a ser la misma. No era solo el silencio que aparecía por las noches, ni el espacio vacío en la cama, sino esa sensación constante de que algo esencial faltaba. Daniel había aprendido a cocinar, a peinar cabellos rebeldes, a asistir a reuniones escolares y a consolar pesadillas nocturnas. Lo hacía todo, o al menos lo intentaba, pero sabía que había cosas que no podía reemplazar. Esa tarde, al regresar del trabajo, encontró a sus hijos sentados en las escaleras de la entrada, esperando. Mateo tenía el ceño fruncido y Lucas abrazaba su mochila con fuerza. No dijeron nada al principio, pero Daniel entendió de inmediato que algo no estaba bien. Bastó una pregunta suave para que Lucas rompiera a llorar y Mateo bajara la mirada. En la escuela dijeron que, empezó Mateo, dudando, que todos necesitan una mamá. La frase cayó como un golpe seco. Daniel sintió que el aire se le iba de los pulmones. Se agachó frente a ellos, los abrazó con fuerza y les dijo lo que siempre decía, que eran una familia completa, que él los amaba más que a nada en el mundo. Pero en el fondo, sabía que sus palabras no eran suficientes para borrar lo que el mundo les recordaba cada día. Más tarde, cuando los niños se durmieron, Daniel salió al porche con una taza de café frío entre las manos. La noche era tranquila, pero su mente no lo estaba. Pensaba en las facturas apiladas sobre la mesa, en el trabajo que apenas alcanzaba para cubrir los gastos, y en la casa que, aunque modesta, se estaba volviendo difícil de mantener. Había considerado venderla, mudarse a un lugar más pequeño, pero eso significaría arrancar a sus hijos de lo poco estable que conocían. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave, casi imperceptible, cerca del granero abandonado al otro lado del camino. Se levantó, intrigado, y avanzó con cautela. Bajo la luz tenue de la luna, vio una figura sentada en el suelo, envuelta en una manta gastada. Era una mujer. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos por el agotamiento y una expresión de alerta, como si esperara ser echada en cualquier momento. No quería molestar, dijo ella en voz baja al notar su presencia. Solo necesitaba un lugar donde pasar la noche. Daniel se quedó inmóvil unos segundos, sorprendido. No era raro que viajeros pasaran por el pueblo, pero algo en ella era distinto. Había una fragilidad que contrastaba con la firmeza de su mirada. Le preguntó su nombre. Ella respondió después de una breve pausa. Sofía. Le contó que había perdido su trabajo, que no tenía familia cerca y que llevaba días durmiendo donde podía. No pidió dinero ni compasión, solo un poco de tiempo bajo techo. Daniel escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra se acomodaba en su pecho de una manera inesperada. Pensó en sus hijos, en la casa demasiado grande y en ese vacío que parecía imposible de llenar. Tengo un trato que proponerte, dijo finalmente, sin estar del todo seguro de por qué lo hacía. Tú necesitas refugio, y yo necesito ayuda. Sofía lo miró con desconfianza, tensando los hombros. Daniel se apresuró a aclarar. Nada raro, nada de lo que no quieras. Solo, mis hijos necesitan una figura materna. Alguien que esté ahí, que les dé estabilidad. Yo te daría un lugar donde vivir, comida, seguridad. Solo por un tiempo. El silencio se extendió entre ellos. Sofía bajó la mirada, procesando la propuesta. Había escuchado promesas antes, demasiadas veces, y casi siempre terminaban mal. Pero también sabía que esa noche hacía frío, que no tenía a dónde ir, y que en la voz de Daniel no había malicia, solo cansancio y una esperanza torpe.
¿Tus hijos saben esto?, preguntó al fin. No, respondió él con honestidad. Pero son buenos niños. Y yo solo quiero lo mejor para ellos. Sofía asintió lentamente. No era la solución perfecta, ni siquiera una solución segura, pero era algo. Daniel la condujo hasta la casa, preparó una habitación que llevaba años cerrada y le ofreció una cena sencilla. Mientras comían en silencio, Sofía escuchaba las risas apagadas que venían del cuarto de los niños, y algo dentro de ella se movió, algo que había creído perdido. Esa noche, mientras cada uno se acostaba con sus propios pensamientos, ninguno imaginaba cómo aquel acuerdo improvisado cambiaría sus vidas. Daniel se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no estaba arriesgando demasiado. Sofía, mirando el techo desconocido, se preguntaba si ese refugio temporal podría convertirse en algo más que solo un lugar para dormir. Y en las habitaciones contiguas, dos niños dormían sin saber que, por primera vez en mucho tiempo, el vacío que sentían comenzaba, lentamente, a encontrar una forma distinta. La mañana llegó con un silencio distinto, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. La luz del sol se filtraba por las cortinas antiguas y dibujaba líneas doradas sobre el suelo de madera. Sofía se despertó lentamente, desorientada por unos segundos, hasta que recordó dónde estaba. La habitación era sencilla, casi olvidada por el tiempo, pero limpia. Había un armario vacío, una cómoda con una lámpara pequeña y una ventana que daba al patio trasero. No era su casa, pero tampoco era la calle. Y eso ya era mucho. Se sentó en la cama y pasó una mano por su rostro. Escuchó pasos suaves al otro lado de la puerta, voces infantiles, una risa breve. Su cuerpo se tensó de inmediato. No había dormido bajo el mismo techo que niños desde hacía años, desde una vida que había quedado atrás junto con demasiadas promesas rotas. Inspiró hondo y se levantó, decidida a enfrentar el día con calma. En la cocina, Daniel estaba preparando el desayuno con una torpeza entrañable. Había tostadas ligeramente quemadas, huevos revueltos y una jarra de jugo sobre la mesa. Mateo estaba sentado derecho, observando cada movimiento con curiosidad, mientras Lucas balanceaba las piernas desde su silla, tarareando una melodía sin sentido. Cuando Sofía apareció en la puerta, el aire cambió. Lucas fue el primero en notarla. Sus ojos se abrieron con sorpresa y señaló sin disimulo. «Papá, ¿quién es ella?» Daniel se giró, un poco tenso, pero sonrió con suavidad. «Buenos días», dijo. «Ella es Sofía. Va a quedarse con nosotros por un tiempo». Mateo no dijo nada. La miró con atención, como si intentara descifrar un rompecabezas invisible. Sofía sintió ese escrutinio profundo y, en lugar de incomodarse, se agachó un poco para estar a su altura. «Hola», dijo con una sonrisa sincera. «Mucho gusto». Lucas se levantó de un salto y se acercó, curioso. «¿Sabes hacer panqueques?», preguntó con total seriedad. Sofía parpadeó, sorprendida, y luego rió suavemente. «Sí», respondió, «y bastante buenos, si me permites presumir un poco». Eso fue suficiente. Lucas sonrió ampliamente y volvió a su asiento, satisfecho. Mateo, aunque más reservado, relajó un poco los hombros. Daniel observó la escena en silencio, con una mezcla de alivio y nerviosismo que no lograba ocultar. El desayuno transcurrió con conversaciones simples, preguntas pequeñas y silencios que ya no resultaban incómodos. Sofía ayudó a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiera, moviéndose por la cocina como si estuviera midiendo cada paso, sin invadir, sin desaparecer. Daniel notó ese equilibrio y lo agradeció en silencio. Después de que los niños se fueron a la escuela, la casa quedó en calma. Sofía salió al patio, respirando el aire fresco de la mañana. Observó el terreno, el granero viejo, las plantas que necesitaban cuidado. Era evidente que hacía falta una mano extra. Daniel se acercó con 2 tazas de café. «No tienes que hacer nada», dijo, ofreciéndole una. «De verdad». Sofía tomó la taza y negó despacio. «No sé estar sin hacer nada», respondió. «Y tampoco quiero sentir que solo estoy ocupando espacio». Daniel asintió. Entendía demasiado bien esa sensación. Pasaron un rato hablando, no de cosas profundas, sino de lo cotidiano, el clima, el pueblo, los horarios de los niños. Poco a poco, la conversación se volvió más natural, menos medida. Sofía le contó fragmentos de su vida, sin entrar en detalles dolorosos.
Daniel hizo lo mismo. No hubo promesas, solo honestidad simple. Los días siguientes comenzaron a tomar una forma inesperada. Sofía se levantaba temprano, preparaba el desayuno, ayudaba a los niños con la tarea por las tardes. No intentaba reemplazar a nadie, no imponía reglas, solo estaba presente. Mateo empezó a confiar en ella de manera silenciosa, pidiéndole ayuda con sus deberes o mostrándole sus dibujos sin decir una palabra. Lucas, en cambio, la adoptó de inmediato, siguiéndola por la casa como una sombra feliz. Una tarde, mientras Daniel aún no había regresado del trabajo, Lucas se cayó jugando en el patio y se raspó la rodilla. El llanto fue inmediato, agudo. Sofía corrió hacia él, lo levantó con cuidado y lo llevó dentro. Limpió la herida, sopló suavemente y le habló con una calma que parecía envolverlo todo. «Ya pasó», susurró. «Eres muy valiente». Lucas dejó de llorar casi de inmediato. Apoyó la cabeza en su hombro y suspiró. Mateo observaba desde la puerta, con los ojos brillantes. En ese momento, algo se acomodó dentro de Sofía, algo que había estado roto durante mucho tiempo. No era dolor, era reconocimiento. Esa noche, después de acostar a los niños, Daniel se quedó en la sala, mirando fotos antiguas. Sofía pasó por allí y se detuvo al verlo. «Lo siento», dijo él. A veces todavía duele». Sofía se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «No tienes que disculparte», respondió. «El amor no desaparece, solo cambia de forma». Daniel la miró, sorprendido por la certeza de sus palabras. En ese instante, no la vio como una extraña ni como una solución temporal, sino como alguien que entendía. Alguien que también había perdido. Los días se convirtieron en semanas. El acuerdo inicial empezó a sentirse menos como un trato y más como una convivencia real. Sin embargo, esa naturalidad también traía miedo. Daniel se preguntaba si estaba confundiendo la gratitud con algo más. Sofía, por su parte, temía encariñarse demasiado, construir raíces en un suelo que quizás no le pertenecía. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Mateo se despertó de una pesadilla. Sofía fue la primera en escucharlo. Entró a su habitación y se sentó a su lado, escuchándolo hablar entre sollozos sobre su madre, sobre el miedo de olvidarla. Sofía no intentó corregirlo ni distraerlo, solo lo escuchó, sosteniendo su mano con firmeza. «No tienes que olvidarla para seguir adelante», le dijo con suavidad. «Ella siempre será parte de ti». Mateo asintió, agotado, y volvió a dormirse. Cuando Sofía salió del cuarto, se encontró con Daniel en el pasillo. Él había escuchado todo. No dijeron nada. No hizo falta. Esa noche, cuando cada uno se retiró a su habitación, ambos supieron que algo había cambiado. No era amor todavía, ni una familia completa. Era algo más frágil y, precisamente por eso, más valioso: confianza. Y en ese silencio compartido, la casa dejó de sentirse vacía por primera vez en muchos años.